31 de marzo murió este hombre. Yo no sé si tú lo conoces, es Stephen Hawking. Él fue físico teórico británico y este hombre fue muy importante, pero al morir sus restos fueron enterrados en la abadía de Westminster. No sé si tú lo sabías, ahí en Londres. Ahora, este lugar es sumamente importante, es uno de los lugares más visitados de Londres. De hecho, lo visitan 1.250.000 personas al año. Ahora, ¿por qué es tan importante? No solo es por su hermosa arquitectura, sino que es por lo que contiene, por lo que hay dentro de este lugar. ¿Y qué es lo que hay dentro que lo hace tan interesante? En primer lugar, están los restos de los miembros de la familia real, de décadas en décadas, miles de años, muchos reyes ahí yacen sus restos. También hay aristócratas y personas ilustres de Londres y también hay de Escocia. Ahora, este lugar, así como es de importante por su contenido, por lo que contiene, hay otros lugares que también son muy famosos y muy visitados. El cementerio de Arlington, en Estados Unidos, en Washington, es uno de los cementerios más concurridos. 4 millones de personas aproximadamente lo visitan, viendo cada tumba, porque en las tumbas yacen los restos de personas que fueron héroes en el país. También tenemos nosotros las pirámides, que son muy concurridas. Yo estaba leyendo que son 16 millones de personas anualmente las que la visitan, y es porque la gente llega a ver a los cuerpos momificados de los antiguos faraones. Ahora, así como estos lugares, hay otros alrededor del mundo que son muy importantes por lo que contienen. Y eso es lo que me llamó la atención, que tienen en común eso, que la gente los visita por lo que hay dentro. Pero hay otro lugar que es también concurrido, llegan miles y miles de personas, y no precisamente por lo que contiene, sino por lo que no contiene, y es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Eso me llama la atención, me encanta, porque es visitada para la gente ser testiga ocular de que no hay cuerpo del Señor. Nuestro Señor resucitó, y esa es la noticia más grande que pudo haber recibido la humanidad. Y te voy a decir algo, nosotros deberíamos de estar contentos, deberíamos de estar felices por este hecho que ocurrió en la historia. Es un hecho impresionante, es un hecho en el cual se fundamenta nuestra fe cristiana. La resurrección es algo glorioso y deberíamos de alegrarnos, deberíamos de estar felices, porque nos recuerda en primer lugar vemos, 1, la tumba vacía. 2, nuestro Señor, nuestro Salvador resucitó. 3, que la muerte no lo pudo contener. 4, la muerte no pudo dominarlo. 5, testifica que todas las enseñanzas de Jesucristo son veraces. Es verdad todo lo que el Señor habló. Otra cosa que nos testifica es que tú y yo el día de mañana no moriremos, sino que tendremos vida eterna. Así que alrededor del mundo nos juntamos millones y millones de cristianos para celebrar este gran hecho, el gran día de resurrección. Yo estaba orándole al Padre y le decía: Señor, háblame algo más allá, porque todos como que ya es parte de la cultura, o lo volvemos como religión. Ya sabemos qué películas pasan en Semana Santa, el tipo de mensajes que se predican. ¿Estamos claros en eso? Y de hecho el domingo de resurrección decimos: sí, hay que ir a la iglesia a oír lo de la resurrección. Y yo le decía: Señor, dame un mensaje que sea más allá más profundo de lo que hemos llegado a comprender. Y hoy quiero que abras tu Biblia en Lucas 24, por favor, versículo 1. Estás en el mejor lugar, estás celebrando en la casa del Señor la resurrección. Dale gracias al Padre, dile a tu vecino: qué bueno que viniste y no estás en la playa o en una piscina como los demás incircuncisos hijos del diablo que no están en la iglesia. Así dile a tu vecino. Ok, te voy a poner unos versículos en pantalla y dice Lucas 24:1: muy temprano el domingo en la mañana las mujeres fueron a la tumba, llevaban las especias aromáticas, eso subráyalo porque nos va a servir en el desarrollo del mensaje, que habían preparado. Dice el 2: las mujeres encontraron que había sido quitada la piedra que cubría la entrada de la tumba.
Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando. Mientras estaban hablando de eso, se les aparecieron dos hombres vestidos con ropas muy brillantes. Todos sabemos que eran ángeles. Las mujeres tenían mucho miedo y se inclinaron al suelo. Los hombres les dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¡Wow! Desde este hecho se origina la iglesia cristiana. Y esto es precioso. Esta noticia de que Jesús no está en el sepulcro es algo que debe estremecernos. Y te voy a decir por qué. Porque muchas de las víctimas que murieron en la crucifixión fueron tiradas en cementerios comunes. Muchos de los delincuentes que murieron ahí los dejaron a que las aves de rapilla terminaran con el trabajo. Los dejaban ahí a que se los comieran. Pero el caso de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente diferente, porque la cruz no pudo con él. La cruz no fue el fin del Señor. La tumba no lo pudo contener. La tumba hasta ahora sigue siendo vacía y estando vacía. Así que más que un hecho histórico, es el testimonio más grande de poder de nuestro Padre Celestial. Y Dios tiene el poder sobre la muerte. Jesús utilizó el poder sobre la muerte. Y quiero que pongas atención y que tu espíritu se conecte con lo que estoy hablando. Jesús utilizó el poder que tenía sobre la muerte para darle vida a Lázaro después de que tenía 4 días de muerto. El Señor utilizó ese poder sobre la muerte para darle vida a la hija de Jairo. Y también utilizó ese poder para darle vida al hijo de aquella viuda de Naín. Ahora, Dios tiene el poder para dar vida a todo lo que está muerto. Dios tiene poder para levantar aquello que nosotros damos por perdido, aquello que nosotros decimos ya no hay oportunidad. El Señor tiene el poder para restaurar lo que nosotros pensamos que no se puede restaurar. ¿Cuántos pueden creer eso en su corazón hoy? Ahora, te quiero enseñar algo. La Biblia nos enseña algo que es interesante y muy importante. Las mujeres fueron en la mañana y prepararon sus especias aromáticas. Lo que quiero que veas es de que a pesar de que eran seguidores de Jesús, los mismos seguidores de Jesús no creían en el mensaje del Señor. De hecho, cuando el Señor murió, muchos se fueron a hacer sus actividades de costumbre. ¿Te recuerdas aquellos dos que iban para aquel camino? ¿Te recuerdas? Ok, de Emaús. Entonces, esto es interesante porque quizá ellos amaban al Señor Jesús sin duda, pero cuando lo vieron morir pensaron que todo estaba perdido, que ya todo había quedado ahí. Aunque el Señor les había dicho que iba a resucitar, ellos no habían comprendido este concepto de resurrección. Aunque habían visto que el Señor había vuelto de la muerte a otros, ellos no habían comprendido lo poderoso que había detrás de las palabras del Señor Jesús. Así que vemos a estas mujeres que eran testigos oculares de la muerte en la cruz y eran testigos oculares del entierro de Jesús. Ellas vieron cuando se puso la piedra sobre la tumba y entonces se preparan ellas con sus especies aromáticas para ir a ungir a un muerto. Ellas estaban honrando la muerte de Jesús. Ellas no estimaban que Jesús fuera a resucitar. Ellas iban preparadas para ungir el cuerpo sin vida del Señor. Así que llevan sus especias, pero se aparecen estos ángeles y les dicen: hey señoras, disculpen, pero ustedes están buscando a Jesús en el lugar equivocado, porque Él no está entre los muertos, Él tiene vida. ¿Por qué vienen a buscar lo que está vivo en donde no hay vida? Y esto es interesante y te voy a decir por qué. Y me llamó la atención. Porque todos en Semana Santa ya estamos programados, como lo dije, para saber qué tipos de programas vamos a ver, qué hay en la televisión, qué se publica. De hecho, todos hemos visto la pasión de Cristo. Vamos a una iglesia y nos hablan de la cruz, nos hablan de la muerte de Jesús. Muchos honran el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús. Hablan de su dolor, hablan de su agonía, hablan de su sufrimiento. Todos se enfocan en honrar la muerte de Jesús, pero hay algo que quizá estamos perdiendo de vista, y es que si Jesús no se hubiera levantado de la muerte, su muerte no hubiera tenido ningún sentido. ¿Estás comprendiendo esto? El mundo, date cuenta, nuestra nación en el área religiosa practica muchas cosas y hacen muchas cosas para enseñarle a la demás gente lo que pasó Jesucristo, su muerte, su pasión, su sufrimiento.
celebran la muerte, muestran a un Jesús inmolado, a un Jesús sufrido. Y espero que no me malinterpretes y vayas a decir, no, el pastor está mal, porque no le gusta que prediquen de la muerte de Jesús. Al contrario, yo predico de la muerte de Cristo. Y entiendo que lo hacemos los predicadores para poder llevar a la gente y proyectarla a ese escenario de dolor y sufrimiento. Para que cuando nosotros veamos lo que Jesucristo sufrió, nuestra conciencia sea conmovida, que haya compungir en nuestro corazón y nos arrepintamos de nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron los que llevaron al Señor a la cruz. De hecho, eso fue lo que hizo Pedro en Hechos 2 en el día de Pentecostés. Le preguntan a Pedro, ¿y qué vamos a hacer? Porque estaban compungidos de corazón. Y Pedro les dice, arrepiéntanse. ¿Te recuerdas? Entonces es válido, es bueno hablar de la muerte de Jesús, pero no debemos de olvidar que la obra redentora de Cristo hubiera estado incompleta sin la resurrección. De hecho, Pablo expone algo y Pablo dice lo siguiente, y mira, te lo voy a poner en 1 Corintios 15, 14. Pablo expone qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado. Y si Cristo, señores, no hubiera resucitado, para nosotros hoy fuera una tragedia. Aquí estuvieras perdiendo el tiempo. Nuestro mensaje no tendría ningún valor y nuestra fe fuera vana. Eso es lo que nos dice Pablo. De hecho, todavía seguiríamos en pecado. Y todos los que murieron en Cristo no tendrían oportunidad, también estarían perdidos. Y si tú lees el versículo 19 de 1 Corintios 15, dice que seríamos los más dignos de lástima. Daríamos lástima por creer en alguien que murió y no resucitó. Para nosotros los cristianos, claro que la cruz es importante. Amo lo que el Señor hizo en la cruz. Amo su sacrificio. Adoro a mi Señor por eso, glorifico su nombre, porque la cruz me muestra el más grande amor que puede existir por mí. Me muestra la manifestación más poderosa de amor hacia la humanidad. Pero no debemos olvidar que la resurrección nos presenta el poder ilimitado de Dios. Así que eso es lo que tenemos que celebrar, que gracias al Señor, la resurrección es la guinda en el pastel del plan de salvación. Y yo te voy a decir algo, yo no estoy aquí para adorar ni para llorar a un Cristo que está sepultado. Yo estoy aquí para adorar a un Cristo que vive. Es un Cristo que es real. Es un Cristo, señores, miren, yo les voy a decir algo. Cuando digo que Él es real y está vivo, el que tú estés acá dedicando 2 horas de tu vida a estar oyendo un mensaje, aplaudir y cantar, no es en vano, no estás perdiendo tu tiempo, al contrario, estás adorando a un rey que vive y reina para siempre, un rey que resucitó después del tercer día, como dice Marcos 8:31, iglesia. Así que debemos de celebrarnos. Hoy debimos de habernos visto en la mañana y decir, Vargas, feliz día de resurrección. De hecho, te voy a decir algo que estoy pensando para el otro año. Vamos a poner globos allá afuera, vamos a poner letreros, porque este día es un día digno de festejar, porque tenemos esperanza de vida eterna, porque nuestros pecados fueron quitados de encima de nosotros, porque tenemos libertad, porque hoy podemos acercarnos al Padre y decir, Abba Padre. Iglesia, este es un día que hay que conmemorar y es un día que hay que festejar, porque tenemos un Dios que está vivo. Y si Él está vivo, oye esto, si Él está vivo, nuestro mensaje es veraz. Si Él está vivo, iglesia, quiere decir que no es en vano que nosotros hayamos pagado un precio por seguirle. Si Él está vivo, entonces Él cita, no es en vano que hayamos renunciado a nuestra vida anterior, no es en vano el ministerio, no es en vano las lágrimas, no es en vano el dolor, no es en vano nada que hacemos, porque todo tiene un propósito en las manos de ese Rey que vive. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Pedro 18 que Jesús descendió al infierno y fue a predicar a las almas perdidas, aquellas almas desobedientes. Y miren lo que dice, porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En él, cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, hay algo que me gusta acá. Hay algo que me encanta y es el énfasis que hace Pedro. Porque Pedro te dice algo. Sí, Jesús vino. Sí, Jesús murió. Claro que murió. Y murió para pagar el precio por nuestros pecados. Murió para pagar el precio de nuestra libertad. Murió por nuestras enfermedades. Murió para darnos libertad y acceso a Dios. Pero eso sí, nunca más volvió a morir. Él resucitó y Él está vivo, iglesia. Entonces, si su resurrección, su resurrección hoy no es un hecho del pasado. No es algo que está en el libro de historia, no, es un hecho que debe de vivir en nuestro corazón y palpitar en nuestras vidas, en nuestras venas. Debe correr la sangre de Cristo brincando de alegría, porque nuestra fe se fundamenta en el poder de la resurrección. Nuestra fe, nuestra esperanza, y hace que nuestra vida valga la pena. Entonces, mira pues, te voy a decir algo. La Biblia nos enseña en 1 Corintios. Ahí te lo voy a poner, se nos fue esto, pero te lo leo acá. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 15:20, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Esto me emociona y te voy a decir por qué. Porque en realidad nosotros, iglesia, oye esto, nosotros vamos a morir, sí, pero vamos a despertar a una vida mayor. Entonces debemos de regocijarnos, debemos de vivir como la gente que tiene esperanza y no como los que no tienen esperanza, porque gracias a la resurrección de Cristo, Él rompió los lazos de la muerte y el sepulcro, la tumba, ya no va a poder seguirnos abrazando porque somos libres de la muerte. La resurrección es esa victoria resonante que golpea al reino de Satanás. Es esa victoria resonante que se oye en todos los lugares donde testifica la verdad de su poder y la esperanza que tenemos de vida eterna, iglesia. Entonces, iglesia, no vivamos como los que no tienen esperanza. Yo he visto muchos cristianos en las funerarias llorar, tal vez más que la gente que no conoce a Cristo, como aquellas personas que no tienen esperanza. Claro que es lícito llorar, nos duele perder a un ser amado, claro que sí, lloremos lo que lloremos, desahoguemos nuestro corazón, pero recordemos que un día esa persona que murió en Cristo la vamos a ver en el cielo. Porque ese no fue su final. Así como la tumba no pudo retener a Cristo, tampoco la tumba puede retener nuestro espíritu. Yo no sé si tú sabías, pero con la resurrección de Cristo, como yo lo dije, Él es la guinda en el plan de salvación. Pero con la resurrección de Jesús, todas las cosas son restauradas. ¿Estás oyendo, iglesia? Todas las cosas, di conmigo, todas las cosas. El Señor con su resurrección nos lleva a un nivel de poder de gobierno, a un nivel mayor. Y te voy a decir por qué. Porque nos lleva al plan original y nos devuelve la autoridad que fue perdida en el Edén. ¿Qué te parece? ¿Recuerdas que al hombre se le dijo fructificad y multiplicados? ¿Te recuerdas de eso? El hombre tenía autoridad sobre todo. Pero el hombre lo perdió por el pecado. Pero con la resurrección, esa autoridad está en nosotros. Así que el mismo Espíritu, oye bien, el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, ese mismo poder está dentro de nosotros, iglesia. Y yo no sé si eso te emociona. Mira, no sé si lo sabías, no sé si eras consciente, pero ese mismo poder de resurrección está en mí y en ti. Entonces, si vive en nosotros y creemos que Dios tiene poder para levantar de la muerte
lo que había caído, si tiene el poder para restaurar aquello que ya no tenía oportunidad, entonces, iglesia, es tiempo de dejar de llorar, es tiempo de dejar de actuar como aquellas mujeres que llevaban sus especies aromáticas a celebrar la muerte. Ya basta de estar llorando por lo que se murió. Empieza mejor a tomar una actitud diferente y empieza a desatar el poder, ese poder de resurrección. Si hoy estás pasando por un conflicto emocional, si hoy has perdido algo y que tú dices, no, ya no hay esperanza, ¿quién dice si con la resurrección el Señor nos da esperanza de vida? Cualquier cosa puede resucitar, iglesia. Entonces levántate y habla la palabra de poder, porque no todas las cosas están perdidas. Wow. Y eso me mostraba el Señor. Y eso me decía el Señor. El Señor me decía, ¿sabes qué? Todas las cosas que das por perdidas, todas las cosas que tú piensas que murieron y renunciaste a ellas, todas esas cosas por las que tú estás llorando y tú dices, ya no hay más que hacer. Hijo, me decía el Señor, esas cosas se pueden levantar. Tú tienes el poder, tienes la autoridad de levantar lo que se murió y restaurar lo que se deshizo. Así que si tú agarras esa palabra en tu corazón, si tú crees lo que yo estoy diciendo, empieza a considerar qué cosas has pensado que has perdido en la vida. Empieza a considerar qué cosas te dejaron un mal sabor, un sabor amargo en tu paladar. Y recuerda que tienes ese mismo poder de resurrección que levantó a Cristo. Quizá antes de venir acá el viernes o el sábado, un médico te dio un mal diagnóstico médico. Quizá tu jefe te llamó y te dio una mala noticia y te dice, mira, brother, te vamos a tener que despedir el lunes. Te lo aviso de una vez para que no te agarre de sorpresa. Quizá tu estado de cuenta está en quiebra y refleja números rojos. Quizá hoy te llegue o te va a llegar el día de mañana una notificación de un juzgado de familia en donde se entabla una demanda de divorcio. Quizá tus propios papás te puedan decir, hijo, ya no puedo costearte la universidad o el colegio. Lo siento mucho, vas a tener que trabajar y quizá la vida incluso te ha dicho que ya no hay nada más que hacer. Pero déjame decirte, en lugar de estar ahí llorando, en lugar de ir a la tumba y llevar nuestros argumentos de especies aromáticas y en lugar de ir a chillar ahí, mejor levántate en el poder del Señor, levántate con la autoridad que el Señor te dio y tú dile a esa situación, hey, tú no estás muerto. Y si estabas muerta, te levantas en el nombre de Jesús. Así que quiero preguntarte, ¿qué cosas han muerto en tu vida? ¿Qué cosas ya las metiste en la tumba y le cerraste la puerta con una gran piedra? Dime qué cosas. Deja de llorar. Deja de desanimarte, levántate, quita esa piedra y usa el poder de resurrección, esa autoridad que fue restaurada y dile al asunto que sea, hey, levántate y sal fuera, mueve la piedra, iglesia. En Marcos 5 dice la Biblia que un principal de la sinagoga viene y llega y se postra delante de Jesús. Él llevaba una complicación que estaba atorada entre su pecho. Y es que su hija estaba pasando por una crisis de enfermedad. Su hija tenía un mal diagnóstico médico. Su hija estaba muriendo. Así que este hombre se postra con Jesús y le suplica que lo acompañe a la casa para poder sanar a su hija. Y el Señor Jesucristo accede y le dice, ¿sabes qué, Jairo? Yo voy a tu casa. Pero cuando iban en el camino, surge un inconveniente en el plan de este hombre. Y es de que sale una mujer, ¿recuerdas? Con un flujo sanguíneo que distrae al Señor y lo saca del plan inicial a Jesucristo. Y ese aparente retraso de Jesús provocó la muerte de la hija de Jairo. Y en el versículo 35 de Marcos 5 se le dice, hey, brother, tu hija murió. Tu hija murió. Quizá él estaba ahí, no, pero ahí está el maestro, sí, pero ¿sabes qué? Ya deja de molestar a Jesús. Fíjate esto, tal vez ha venido el mismo diablo a decirte a ti, hey, ya,
Deja de molestar a Jesús con ese asunto. Deja molestar a Jesús con una promoción en el trabajo. Deja de molestar a Jesús con una sanidad física. Deja de molestar a Jesús con el nacimiento de un bebé. Deja de molestar a Jesús con los sueños de ser un emprendedor. Deja de molestar a Jesús con los sueños de que tu matrimonio se restaure. Deja de molestar a Jesús con eso de que tus hijos puedan ser hijos que honren su nombre y les sirvan al Padre. Ya no les digas más. Y quizá este hombre, así como muchos de nosotros, cuando la vida nos dice, ya no molestes a Jesús, se sintió devastado y se derrumbó porque aparentemente no había nada que hacer. Pero Jesús, en el versículo 36, le dice, no temas, no temas, cree solamente. Wow, ahora te voy a enseñar algo. Jesús en vida levantó a 3 muertos. Según lo que sabemos, Lázaro, Jairo y el hijo de la viuda, de Naín, ¿ok? Y esto lo hizo para enseñarle a la gente el poder que había en él, el poder sobre la muerte. Y ese mismo poder está en ti desde el momento en que él resucitó. Ese mismo poder, esa misma autoridad está en tu vida. Así que, ¿sabes qué? Ya deja de llorar, deja de lamentarte. Cree solamente. A la viuda de Naín, el Señor le dice lo siguiente: no llores, en Lucas 7:13. Así que, te voy a dar un consejo. La resurrección es poderosa. La resurrección confirma nuestra salvación, confirma nuestra libertad, confirma nuestra justificación, confirma que podemos accesar al Padre, confirma que tenemos vida eterna, confirma todos los beneficios que dice la Biblia, pero también confirma que ese poder de resurrección está dentro de ti. Así que te voy a dar el mejor consejo: deja de llorar. Deja de temer. Cierra los oídos a las circunstancias y levántate en el nombre de Jesús y con la autoridad que te ha dado el Señor. Y no importa que ya tu asunto lleve 4 días de muerto y ya huela mal. No importa que ya le hayan puesto puerta, una gran piedra a la tumba. Tú tienes que pararte en el nombre de Jesús, mover la piedra y decirle a esa situación: hey, levántate y sal fuera en el nombre de Jesús. Ponte de pie, iglesia.